Sadio Mané es insultado por un aficionado en la calle. Su reacción sorprende a todos. El sol, inclemente, golpeaba con fuerza el asfalto de las calles, elevando una ola de calor que distorsionaba la visión a lo lejos. El aire, denso y viciado, parecía vibrar con el murmullo constante de la ciudad, una cacofonía de claxones, conversaciones entrecortadas y el eco lejano de alguna sirena. En medio de este bullicio, un hombre avanzaba con paso lento, casi deliberado, tratando de mimetizarse con la multitud que lo rodeaba. Su vestimenta era discreta, funcional, ropa sencilla que no pretendía llamar la atención, confeccionada para la comodidad y la durabilidad, más que para ostentar un estatus o una pertenencia. Quizás por eso, o quizás por la manera en que mantenía la cabeza gacha, evitando el contacto visual, emanaba una aura de invisibilidad, como si deseara diluirse en el anonimato de la urbe. Este hombre era Sadio Mané. Sin embargo, en una ciudad donde las apariencias a menudo son la primera vara de medir, la discreción podía ser interpretada como debilidad, la humildad como falta de ambición. Y así fue como un transeúnte, un joven visiblemente alterado, vestido con una camiseta deportiva de un equipo local, lo fijó con la mirada. El joven, con el rostro crispado por la derrota reciente de su equipo, buscaba, quizás inconscientemente, un objeto sobre el cual descargar su frustración, un blanco fácil que simbolizara la impotencia que sentía. La mirada del joven escrutaba a Mané de arriba abajo, deteniéndose en sus ropas modestas, en el calzado desgastado, en la falta de adornos o accesorios que indicaran una posición económica privilegiada. En su mente, se tejía un juicio rápido y superficial, una categorización simplista basada en prejuicios y estigmas sociales. El joven veía en Mané a un hombre común, un ciudadano corriente que no encajaba con la vibrante ostentación que a menudo se exhibía en las calles de la ciudad. Veía a alguien que, a su juicio, no merecía ocupar el mismo espacio, respirar el mismo aire que él. El ambiente de la calle, con sus contrastes evidentes entre riqueza y pobreza, acentuaba aún más esta sensación de exclusividad. Los escaparates relucientes de las tiendas de lujo, los coches de alta gama que se abrían paso entre el tráfico, la ostentación de joyas y ropas de marca que exhibían algunos transeúntes, contrastaban fuertemente con la sencillez de la vestimenta de Mané, creando una dicotomía visual que alimentaba el prejuicio del joven. La ciudad era un escenario donde las apariencias importaban, donde el éxito se medía en posesiones y la valía personal se definía por la capacidad de consumir. A pesar de las miradas inquisitivas y los murmullos apenas audibles que lo rodeaban, Mané mantenía la compostura. Ignoraba las posibles connotaciones negativas que su apariencia podía suscitar y seguía caminando, concentrado en sus propios pensamientos, absorto en su propio mundo interior. No buscaba confrontación, no pretendía desafiar las normas sociales. Su único objetivo era pasar desapercibido, fundirse con la multitud y llegar a su destino sin llamar la atención. Sin embargo, el destino, a veces, tiene sus propios planes. El encuentro con el joven exaltado era inminente, un choque de mundos, una colisión entre la humildad y la arrogancia, la sencillez y la ostentación, la invisibilidad y la exposición. La tranquilidad de Mané estaba a punto de ser interrumpida. El juicio precipitado estaba a punto de ser pronunciado. Mané se detuvo frente a una librería de fachada discreta, una de esas que guardan tesoros entre sus estanterías. A pesar del calor sofocante, sintió una rara paz al entrar. El olor a papel viejo y tinta fresca lo envolvió, un aroma familiar que siempre lo reconfortaba. Se dirigió a la sección de desarrollo comunitario, un tema que le interesaba profundamente, aunque poco tuviera que ver con su profesión. Buscaba algún libro que le diera ideas, que le ofreciera una nueva perspectiva sobre cómo contribuir al bienestar de su comunidad. Tomó un volumen de la estantería, un libro grueso con un título prometedor. Mientras hojeaba las primeras páginas, absorto en el texto, sintió una presencia a su lado. Era el joven aficionado de la camiseta deportiva, el mismo que lo había juzgado con la mirada hacía unos instantes. Su rostro, aún crispado por la frustración, reflejaba una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿En serio?», exclamó el joven con un tono burlón. «¿Tú leyendo sobre desarrollo comunitario? ¿Qué sigue? Física cuántica». Su voz era lo suficientemente alta como para atraer la atención de otros clientes de la librería, quienes, incómodos, trataban de disimular su curiosidad. Algunos, con la mirada fija en los libros, intentaban evitar la confrontación, mientras que otros, más osados, observaban la escena de reojo, anticipando un posible altercado. Mané levantó la vista del libro, manteniendo la compostura. Una ligera molestia se reflejó en sus ojos, pero no dijo nada.
Esperó a que el joven terminara su perorata, consciente de que cualquier reacción impulsiva solo alimentaría su animosidad. El aficionado, envalentonado por la atención que estaba recibiendo, continuó con su ataque verbal. Vamos, no me digas que crees que vas a cambiar el mundo con eso. Ese tipo de lectura no es para gente como tú. Seguramente ni siquiera entiendes la mitad de lo que dice. El prejuicio era evidente en cada una de sus palabras, una mezcla de clasismo y arrogancia que lo hacía parecer aún más patético. Mané cerró el libro lentamente, marcando la página con cuidado. No estaba dispuesto a tolerar más faltas de respeto. Perdona, ¿hay algún problema? Preguntó con una voz tranquila, pero firme. ¿Problema? No, ninguno, respondió el joven con sarcasmo. Solo me sorprende ver a alguien como tú interesado en cosas que están fuera de tu alcance. Deberías conformarte con lo que tienes, en lugar de pretender ser algo que no eres. En ese momento, mientras Mané se disponía a responder, la tela de su pantalón se movió ligeramente. De su bolsillo se vislumbró fugazmente un objeto brillante, un indicio sutil de su verdadera identidad. No era un objeto ostentoso, pero sí un detalle que delataba una posición económica privilegiada. Una funda de cuero de alta calidad, probablemente de una marca de lujo, que protegía un costoso teléfono móvil. Fue un detalle casi imperceptible, pero lo suficientemente revelador como para sembrar una duda en la mente del aficionado. La tensión en el ambiente era palpable. Los murmullos de los otros clientes aumentaron, creando una atmósfera de expectación. Mané, consciente de la mirada fija del joven en el detalle de su bolsillo, se limitó a sonreír levemente. Su silencio era elocuente, una invitación a reflexionar sobre la superficialidad de los juicios basados en las apariencias. La confrontación había alcanzado su punto máximo, el preludio a una revelación que cambiaría la percepción del aficionado para siempre. La paciencia de Mané comenzaba a agotarse, aunque su rostro no lo demostrara. El aficionado, cada vez más envalentonado por la aparente falta de reacción, cruzó una línea. Con una brusquedad innecesaria, lo empujó levemente contra una estantería, provocando que varios libros cayeran al suelo con un golpe sordo. ¿Qué pasa? ¿No tienes espíritu competitivo? ¿Así se viste la gente con algo de dinero ahora? Esa ropa es una vergüenza para la ciudad, espetó el aficionado, elevando aún más el volumen de su voz. La agresión física, aunque mínima, había transformado la atmósfera. La librería, que antes era un refugio de calma y conocimiento, se había convertido en un improvisado escenario de confrontación. La multitud, atraída por el escándalo, se agolpó alrededor de la escena. Algunos sacaron sus teléfonos móviles para grabar el momento, otros simplemente observaban con curiosidad morbosa, esperando ver cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Una mujer, ubicada cerca de la entrada, apartó la mirada visiblemente incómoda, incapaz de soportar la tensión del momento. Su gesto reflejaba la incomodidad generalizada ante una agresión injustificada. El manotazo hizo que un objeto resbalara de la mano de Mané y cayera al suelo, un rosario de madera oscura. El objeto rodó unos centímetros antes de detenerse cerca de los pies del aficionado. Mané se inclinó para recogerlo, ignorando las burlas del joven y las miradas inquisitivas de la multitud. El gesto, simple y silencioso, transmitía una calma que contrastaba fuertemente con la agitación del entorno. Al incorporarse, Mané sujetó el rosario entre sus dedos y elevó la mirada hacia el aficionado. Sus ojos, aunque serenos, transmitían una firmeza inquebrantable. Sin alterar el tono de su voz, se dirigió al joven en su lengua materna, un idioma desconocido para la mayoría de los presentes. Las palabras, pronunciadas con una cadencia suave pero contundente, sonaban como una reprimenda silenciosa. Asterisk non la gem, biu ma ga yak ese baken. Ham rek la veg asterisco dijo Mané, esperando que algunas de sus palabras fueran entendidas en el idioma local también. Luego, en el idioma local, le dijo con una voz suave pero firme. No me conoces. Ignoro por qué te sientes con el derecho de juzgarme. Pero te aseguro que todos tenemos luchas, sueños y una historia que merecen respeto. Te pido que reflexiones sobre tus actos y sobre la manera en que juzgas a los demás. Su rostro, imperturbable, no mostraba ni rastro de rencor. Hablaba desde la serenidad, desde la convicción de que la violencia verbal y física nunca eran la solución. El silencio invadió la librería. Las palabras de Mané, pronunciadas con una profunda dignidad, resonaron en el ambiente, silenciando las burlas y calmando la expectación. El aficionado, desconcertado por la respuesta inesperada, bajó la mirada, sintiendo el peso de la humillación pública. Algo en la mirada de Mané, en su compostura inquebrantable,
le hizo sentir pequeño e insignificante. La situación había dado un giro inesperado. La agresión, el desprecio, la arrogancia, se toparon con una pared de serenidad y dignidad que los dejó expuestos y sin argumentos. El momento decisivo había llegado. La humillación pública no recaía sobre la víctima, sino sobre el agresor. El silencio en la librería era casi palpable, un vacío sonoro que amplificaba la incomodidad del aficionado. Manet, aún sosteniendo el rosario en su mano, dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre él y el joven. Su mirada no era acusadora, sino más bien contemplativa, como si intentara comprender las motivaciones detrás del comportamiento del aficionado. «Sé que te llamas Marco», dijo Manet con calma, sorprendiendo aún más al joven. «¿Verdad? Escuché a alguien llamarte así antes». La revelación, aparentemente trivial, desarmaba al aficionado. Sentía que su identidad, su pequeño mundo, estaba siendo invadido por la serenidad imperturbable de este hombre. Continuó hablando, revelando una sorprendente cantidad de información sobre Marco, pequeños detalles que había observado o deducido durante los escasos minutos que llevaban interactuando. «Sé que trabajas en la tienda de repuestos a la vuelta de la esquina, que sueñas con abrir tu propio taller algún día, que te preocupa la salud de tu madre. Todos tenemos sueños, Marco. Todos tenemos problemas. Algunos son más visibles que otros, pero todos luchamos por superarlos». La voz de Manet no era condescendiente, sino empática. Describía el esfuerzo diario de Marco, su lucha por salir adelante, usando un lenguaje que resonaba con la experiencia de muchos en esa sala. Hablaba de la presión para cumplir con las expectativas, de la frustración de no alcanzar las metas deseadas, de la tentación de descargar la ira en los demás. Era como si Manet hubiese penetrado en la mente de Marco, comprendiendo sus inseguridades y sus miedos más profundos. «Yo también vengo de orígenes humildes», continuó Manet. «Sé lo que es trabajar duro para lograr algo. Nada me fue regalado. Cada paso que di, cada obstáculo que superé, lo hice con esfuerzo y perseverancia. Y te aseguro que, aunque los caminos sean diferentes, la lucha por superarse es la misma para todos». Finalmente, después de una pausa que pareció eterna, Manet extendió su mano hacia Marco. «Mi nombre es Sadio Manet», dijo con sencillez, mencionando su nombre completo sin jactancia ni arrogancia. La reacción fue inmediata. Un murmullo recorrió la multitud, un reconocimiento colectivo que llenó el espacio. Un hombre mayor, que se había mantenido al margen observando la escena, se acercó lentamente. Su rostro, marcado por el tiempo y la experiencia, irradiaba respeto y admiración. «Perdónenme», dijo con una voz grave pero amable. «Sé que probablemente no me conocen, pero me siento obligado a confirmar la identidad de este joven. Lo he visto trabajar incansablemente por su comunidad. Es una persona humilde y generosa, a pesar de su éxito». Su testimonio, sincero y espontáneo, selló el destino de Marco. El aficionado palideció visiblemente. La magnitud de su error lo abrumó. Había insultado, humillado y agredido a una persona que no solo era admirada y respetada, sino que también compartía sus propias luchas e inquietudes. La vergüenza lo consumía por dentro. Temblaba incontrolablemente, consciente de la mirada acusadora de los demás. La glorificación efímera había terminado. La arrogancia alimentada por la derrota deportiva se había desvanecido, dejando al descubierto su propia vulnerabilidad y su falta de juicio. En ese momento, Marco comprendió que la verdadera victoria no reside en la superioridad o el desprecio, sino en la compasión y la humildad. El hombre al que había intentado humillar le había dado una lección de vida que jamás olvidaría. Marco, el aficionado, se encontraba desbordado por la vergüenza. El reconocimiento de Sadio Manet por parte del hombre mayor y la mirada acusadora de la multitud habían pulverizado su arrogancia. Su rostro, congestionado, se contraía en un intento fallido de articular palabras coherentes. Yo lo siento, no sabía, me equivoqué». Balbuceaba, pero el murmullo creciente de la multitud ahogaba sus disculpas a medio terminar. La indignación generalizada era palpable. Algunos presentes lo increpaban directamente, recordándole su comportamiento prepotente y su falta de respeto. Otros grababan la escena con sus teléfonos, perpetuando su humillación en las redes sociales. La situación se tornaba cada vez más hostil para Marco, quien se veía atrapado en una ola de reprobación social. En medio del caos, la voz serena de Sadio Manet se elevó por encima del bullicio. «Silencio, por favor», dijo, extendiendo una mano para apaciguar a la multitud. Su gesto, impregnado de autoridad y compasión, surtió efecto de inmediato.
El murmullo se atenuó hasta convertirse en un silencio expectante. Mané se dirigió a Marco, quien permanecía cabizbajo, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. Marco, te he escuchado. Entiendo que estabas frustrado y que quizás no pensaste bien lo que hacías, dijo con un tono suave pero firme. No justifico tu comportamiento, pero te perdono. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores personas en el futuro. A continuación, Mané añadió, espero sinceramente que esta experiencia te sirva como una valiosa lección. Que te enseñe a juzgar menos y a comprender más. Que te recuerde que la humildad y el respeto son valores fundamentales en cualquier sociedad. Él continuó, recordemos que todos tenemos nuestras propias luchas internas, nuestras propias inseguridades y nuestros propios sueños. Antes de juzgar a alguien, intentemos comprender su situación y ver el mundo desde su perspectiva. Las palabras de Mané resonaron en la librería, creando un ambiente de reflexión y arrepentimiento. La multitud, que minutos antes se mostraba hostil hacia Marco, ahora lo observaba con una mezcla de lástima y comprensión. El giro inesperado en la situación había transformado el rencor en empatía. Una mujer, que anteriormente había grabado la escena en su teléfono, detuvo la grabación y bajó el aparato, avergonzada de su propio comportamiento. Un hombre, que había estado a punto de increpar a Marco, respiró hondo y se dio la vuelta, sintiendo un remordimiento repentino. El ambiente se había cargado de una nueva atmósfera donde predominaba el arrepentimiento. Mientras Marcos seguía asimilando la situación, la multitud comenzó a rodear a Mané, mostrándole su respeto y admiración. Algunos le estrechaban la mano, otros le daban las gracias por su humildad y su ejemplo, otros simplemente lo observaban con una mirada de admiración. Sintiéndose incómodo con tanta atención, Mané decidió retirarse discretamente. Se despidió con una sonrisa amable y salió de la librería, dejando atrás un ambiente cargado de reflexión y arrepentimiento. Había demostrado que la verdadera victoria no reside en el poder o la fama, sino en la humildad, la empatía y la capacidad de perdonar. Al salir a la calle, Mané respiró hondo y continuó su camino, consciente de que su encuentro con Marco había dejado una huella imborrable en la vida de varias personas. Él podía haber reaccionado agresivamente, podía haber utilizado su fama para humillar a Marco, pero había optado por el camino de la compasión y la sabiduría. Sabía que su ejemplo podría inspirar a otros a ser más tolerantes, más comprensivos y más humanos. Él había ganado la batalla no con la fuerza, sino con la bondad, demostrando que la verdadera grandeza reside en la capacidad de elevarse por encima de la ira y el resentimiento.